buenas noches. Mi nombre es Mauricio Espinosa. El día de hoy les quiero dar un saludo a todos ustedes que están en esta clase. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Algunos se están preguntando qué es el Renacimiento. El día de hoy vamos a darle un concepto sobre lo que es, sus características, autores que estuvieron implicados en este movimiento y el rol que tuvo en la iglesia. Bueno, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento fue un importante movimiento artístico y filosófico que se originó en Italia a finales del siglo XV. Su nombre alude al redescubrimiento de la cultura greco-romana, la filosofía clásica. Además, se inspiró del humanismo, un movimiento que ocurrió en el siglo XIV, que exaltaba la naturaleza humana en oposición a las restricciones impuestas por la religión ortodoxa. El movimiento renacentista estuvo acompañado por importantes avances científicos, invenciones de la época como la teoría heliocéntrica, que fue hecha por Nicolás Copérnico, que fue un científico muy conocido en la época, que dio esa teoría y que estaba basada en que el Sol era el centro de todo el universo y que la Tierra giraba alrededor de este. También se crearon invenciones como la invención de la imprenta, que fue hecha por Johannes Gutenberg en 1450. Debido a la capacidad del uso de la razón, la imagen del hombre resultó venerada y se generó una revolución intelectual para poder difundir de manera masiva los textos poco conocidos que promovían la renovación cultural y los valores tradicionales greco-romanos. El Renacimiento fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, y fue un cambio gradual que impactó a todos los ámbitos de la vida. Significó el renacimiento del aprendizaje y la sabiduría, tras un largo periodo de decadencia y estancamiento cultural. En el Renacimiento hubo muchas características destacables que se dieron a lo largo de su tiempo, tales como los descubrimientos, grandes innovaciones como la imprenta, las rutas marítimas, la conquista de nuevos continentes y entre otros, que generaron una predisposición a nivel masivo para aprender y explorar. Tal otro como el racionalismo. La fe se vio cuestionada y creció el interés de adquirir nuevos conocimientos basados en la razón que pudieran explicar la realidad, dejando al lado el dogmatismo de la Edad Media. Como dijimos anteriormente, existió lo que es el humanismo, que se decía que el hombre se consideraba el centro del universo y el fin último de la creación. Esto se dejó de lado y el teocentrismo, en el que Dios era el centro del interés, aunque seguía creyendo que en la deidad como la creadora del universo. Hay varios artistas evidenciaron un gran interés en la naturaleza y por la perfección de la representación del cuerpo humano, que fue un elemento
utilizado de manera recurrente en la pintura y escultura. Déjenme preguntarles algo a ustedes. ¿Acaso el hombre tomó un papel muy importante en esto del nacimiento? Sí, tuvo un papel muy importante porque varios de los artistas de este renacentismo estuvieron grandemente influenciados en él para poder hacerlo un elemento utilizando de manera recurrente en la pintura y escultura. Por último está el arte. Como una de las creaciones, resultó una actividad valorada y fue principal disciplina por la cual se manifestó el movimiento renacentista, y que se basa en la observación del mundo y su expresión a través de la razón y el conocimiento. Muchas de estas obras que fueron hechas en el renacentismo fueron hechas por varios autores que influenciaron bastante y que en el periodo de auge del Renacimiento influenciaron bastante en sus artes. Hay varios autores que vivieron esta época y que estuvieron en el auge del renacentismo entre 1490 hasta 1542, que en este lapso de tiempo el Renacimiento tuvo su mayor auge. Entre muchos de los artistas que se destacan de está el conocido el reconocido Leonardo da Vinci, que vivió en Italia 1452 hasta 1564. Considerando el último hombre del Renacimiento, un genio solitario, y algunas de sus obras famosas son como la Mona Lisa, la Virgen de las Rocas y la Última Cena. También existió otro renacentista que fue Miguel Ángel, que estuvo desde 1475 hasta 1520. Se consideró un artista con enorme potencial creativo, aunque se destacó como escultor, y una de sus obras más conocidas es la creación de Adán, y también conocido por crear el fresco gigante en el techo de la Capilla Sistina, que se encuentra ubicado en el Vaticano. También tenemos a Rafael Sanzio, que vivió también en Italia entre 1483 y murió en 1520. También considerado un artista que supo expresar el espíritu clásico con armonía, belleza y perfeccionismo, aprendió los estilos basados en Da Vinci y Miguel Ángel, y una de sus obras más conocidas es la Escuela de Atenas,
que también se encuentra ubicada en el Vaticano. Entre mucho, el arte, la arquitectura y la ciencia que se vieron vinculadas en esto, se fusionaron de manera perfecta durante el Renacimiento. El artista Leonardo da Vinci aportó principios científicos sobre la anatomía, permitiendo recrear el cuerpo humano con una precisión extraordinaria, tanto en la pintura como en la escultura. Los descubrimientos científicos tuvieron un gran impacto entre los pensadores tales como Copérnico, Galileo y Descartes, que plantearon una nueva visión de la astronomía y las matemáticas. También encontramos al arquitecto Filippo Brunelleschi, que analizó desde la matemática cómo diseñar edificios inmensos y perfectos en cuanto a su técnica arquitectónica, con cúpulas ornamentales, y mantenía la armonía sin perder la opulencia. Por último, vamos a hablar sobre qué papel tuvo la religión durante el Renacimiento. Durante el humanismo en el siglo XIV, alentó a los europeos a cuestionar el rol de la Iglesia Católica Romana, y esa inquietud se incrementó durante el Renacimiento. A medida de que las personas aprendieron a leer, escribir e interpretar las ideas, comenzaron a examinar y a criticar la religión tal como la conocían. Si muchos no habrán escuchado mucho esto, uno de los primeros libros que fueron hechos en la imprenta en el 1400, en el siglo XIV, fue uno de los primeros libros en ser impresos en su época. También la imprenta permitió que se difundieran textos, como ya dijimos, como la Biblia, por lo que la mayoría de las personas la leyó por primera vez, y en el siglo XVI el monje alemán Martín Lutero dirigió la Reforma Protestante, un movimiento revolucionario que causó una división en la Iglesia Católica tras cuestionar algunas prácticas y enseñanzas de la Biblia. Para dar una conclusión sobre esto, es que el renacentismo, al ya pasar ya muchos años, aún se mantiene dando ciertos hechos como la religión y muchas prácticas de la Iglesia que se están dando hoy en día han sido divididas en varias religiones. Muchos hechos del renacentismo muestran que, a pesar de que esto es algo que ya pasó hace muchísimos años, aún han hecho de eso como la religión que antes era solo una, sino que ahora están divididas en diferentes. La iglesia era antes unida, pero diferentes religiones aparecieron con el tiempo después del protestantismo, dando a muchos más. Por eso el renacentismo fue un gran cambio en el pensar de diferentes personas y varios artistas y científicos de su época. Y por mucho tiempo que haya pasado, este fue un movimiento muy importante que se dio en la historia. Bueno, muchísimas gracias por estar conmigo esta noche. Gracias por recibir conmigo la clase del Renacimiento, de la clase de sociales. Y muchísimas gracias por todo.